densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, a no morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, y aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Una vez más, aleluya. Vamos. Mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús, sí, Señor. Aleluya. Y aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, aleluya. Amén. Luces, gracias. Bendiga a todos. Gloria a Dios que estamos aquí. Amén. Bien, los niños van a ir a sus aulas con sus maestros. Así que, sin correr. Gloria al Señor. Bueno, si hay alguien que nos visita hoy por primera vez, queremos saludarle. Queremos darle un saludo a alguien que nos visita por primera vez. Todos estamos aquí, somos de la casa y tenemos una hawaiana aquí entre nosotros. La hermana Zully me dijo que pasó su residencia para Hawái, Zully.
pero aquí no hay secretos, hermana. Usted tiene Facebook, no hay secretos. Ok. Yo esperaba que me trajera una piña con algo de Hawái. Eso es una broma. Me alegro que fuiste y viniste con bien. Amén. Muy bien, hermanos. Pues nada, vamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, en la carta a los Gálatas, el capítulo 2, el versículo 9 y 10. Recuerden quedarse después de la prédica para la votación sobre el pastor de jóvenes. Según la constitución de la iglesia, una decisión de esa magnitud es una decisión de la congregación también. Entonces, ¿quiénes son los que van a votar? Déjame hacer este anuncio antes de seguir. Bueno, ¿quiénes son miembros de la iglesia? Bueno, los creyentes que han sido bautizados y que estando en esta iglesia han pasado el curso de membresía. Esos son los que pueden, o si no han pasado el curso de membresía, lo están pasando ya. Esos son los hermanos que tienen aquí oportunidad de tomar junto con nosotros decisiones como esta. Si usted está interesado en ser miembro de la iglesia, diríjase a mí, sin problema ninguno, yo le oriento cómo puede hacerlo. ¿Ok? Así que después de la predicación y el canto final, los miembros de la iglesia se van a quedar se les va a entregar una boleta donde ustedes tienen que poner sí o no. Y si no está seguro, usted se abstiene, la puede dejar en blanco también. ¿Ok? Pues sí o no, o dejarla en blanco si no está seguro. Así que eso es lo que vamos a hacer después del servicio. Ya lo hicimos por la mañana en Vancouver. Ya están ahí pues esas boletas y es la decisión de si traemos o no como pastor de jóvenes a Sergio Barrero aquí a la iglesia, el joven que nos visitó la semana pasada y que tuvimos con él muchas diferentes actividades. Muy bien, entonces vamos de nuevo a la palabra del Señor, a las Escrituras, al libro de Gálatas. Ahí abrimos nuestras Biblias en el capítulo 2, en el versículo 9 y 10. ¿Lo tienen todos? Vamos a ponernos de pies una vez más. Bien, ustedes saben que hemos estado compartiendo una serie que llamamos Cómo llevar nuestras finanzas bíblicamente. Y particularmente hemos tratado dos temas anteriores, nuestros deberes financieros con el país donde vivimos y nuestros deberes financieros con la iglesia donde nos congregamos. Hoy el tema va a ser nuestros deberes financieros con los pobres que conocemos. Los pobres que conocemos. Y de eso trata este texto. Gálatas 2, 9 y 10. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Muy bien, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, cuando tú hablas, Señor, dice ese canto, tu voz un eco sin final. Tu palabra hablada, tu palabra inspirada, tu palabra poderosa y viva. Te pedimos que en esta noche haga el efecto para el cual tú la vas a enviar y tú la has enviado. Para tocar nuestros corazones, para abrir nuestros ojos, para inspirar nuestras vidas, para enderezar lo torcido, para refrescar lo que está sediento, para lavar lo que está manchado, Señor, para curar lo que está enfermo, Señor.
Envía tu palabra en esta noche para refrescar lo que está árido y traer mucho fruto espiritual en nuestras vidas, en lo personal y en la iglesia en general. Danos un corazón receptivo, una mente clara y usa, Señor, este instrumento que está en las manos tuyas para la gloria de tu nombre y la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias. Se puede sentar. Bueno, Pablo está visitando Jerusalén. Él y Bernabé están visitando Jerusalén y se están reuniendo con los principales líderes de la iglesia. Le están exponiendo el evangelio que ellos están predicando. Y los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia de Jerusalén, en particular Jacobo, Pedro y Juan, se reúnen con ellos dos y reconocen que Dios le ha dado a Pablo el ministerio para los gentiles. Reconoce que Dios ha llamado a Pablo y lo ha comisionado como apóstol de Jesucristo para predicar el evangelio en aquellos que no son judíos. Y reconocen que ellos, Jacobo, Pedro y Juan, han sido llamados por Dios para predicar el evangelio en los judíos, en los de la circuncisión. Y reconociendo eso, que tienen el mismo evangelio, que predican la misma verdad, que predican al mismo Cristo, que no hay variación ninguna en el mismo mensaje, le recomiendan algo en especial a Pablo y a Bernabé y les dicen: cuando ustedes vayan a predicar el evangelio donde quiera que vayan, acuérdense de los pobres. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. No le pidieron nada más porque el evangelio era el mismo, pero hicieron un énfasis para que donde quiera que se predicara el evangelio, donde quiera que llegara la palabra de Dios, el mensaje de salvación, donde quiera que hubiera una congregación cristiana, allí también se tuviera en cuenta aquellos que son pobres. Y Pablo lo dice de una manera tan convincente y dice: lo cual también procuré con diligencia a hacer. En otras palabras, no me entró por un oído y me salió por el otro. Puse en práctica esa verdad. Bueno, los cristianos tenemos un deber con los pobres que conocemos. Toda la historia de la iglesia, en toda su historia, la iglesia ha sido sensible a los pobres. Pero antes de tratar este tema, quiero aclarar algo muy importante aquí. Y es que la pobreza no es una virtud y la riqueza no es un pecado. Ser pobre no es ser santo y virtuoso. Y tampoco ser rico significa que la persona es un pecador. Hay creyentes pobres y creyentes ricos. Hay creyentes que tienen poco o no tienen nada, y hay creyentes que tienen más y tienen mucho. Hay creyentes ricos, consagrados, santos, hombres y mujeres de Dios ricos. Y hay pobres que son un diablo. Como hay ricos que son diablos también. No hay distinción. Una condición u otra no define la condición espiritual de la persona. Ha habido en la historia creyentes pobres y ha habido en la historia creyentes ricos. Hay hoy día creyentes, verdaderamente creyentes pobres, y hay hoy día verdaderamente creyentes ricos. Dice Spurgeon
que la virtud es una planta que no depende de la atmósfera que la rodea, sino de la mano que la riega y de la gracia que la sustenta. ¿Qué quiere decir esto? Que la plenitud cristiana, la plenitud de nuestra vida cristiana no depende de lo que nosotros tenemos en el bolsillo. La plenitud de nuestra vida con Dios no depende de ser rico o ser pobre, sino de conocer al Señor, ser lleno del Espíritu Santo y vivir en comunión con Dios, disfrutando su amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aclarar eso antes de continuar, porque tenemos nosotros en el fondo nuestro la idea de que ser pobre es ser santo, ser humilde. Tampoco ser pobre es ser humilde, porque hay soberbios que no tienen nada y hay ricos que dependen de Dios. Gloria al Señor. Así que diciendo esto y aclarando esto como un principio importante, vamos a decir que siempre ha habido pobres entre los creyentes. Y la Biblia nos manda que no debemos ignorar a esos pobres. Dios mismo hizo provisión para los pobres en Israel. Dios sabía que en Israel iban a haber pobres, que no todo el mundo lograría estar económicamente solvente. Y Dios mismo hizo provisión para esos pobres. Previendo que iban a haber pobres, Dios en su palabra estableció mandamientos, regulaciones para que los pobres no fueran desatendidos. Por ejemplo, leo en Éxodo 23:11, dice Dios a Israel: 6 años trabajarás la tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Entonces, si una persona tenía una tierra, un pedazo de tierra y árboles en ese pedazo de tierra, cualquier árbol que fuera, cosechaba 6 años. El 7º año no cosechaba, dejaba que la tierra produjera por sí misma. Y no venía y recogía el producto, sino que dejaba que los pobres de la tierra vinieran y lo tomaran. Y las bestias del campo, dice el texto, lo comieran. Así que Dios hasta de las bestias tenía cuidado, tiene cuidado. Dijo el primer año, porque eran ciclos de 7 años. Trabajarás 6, descansarás el 7º y el primer año entonces cosecharás. Y Dios le dijo así: si tú haces eso que yo te voy a decir y cumples al pie de la letra ese mandamiento, el año 6º voy a darles tanta abundancia que van a tener para comer el año 6º, para comer el año 7º y para comer en el primer año hasta que cosechen. Gloria a Dios. Hermanos, y Dios ni exagera ni miente. Cuando Dios dice una palabra, Dios la cumple. Entonces ese era el mandamiento para que los pobres de la tierra pudieran ir y libremente cosechar. Entonces, como ese año no había cosecha, los pobres no solamente podían tomar para ellos, sino hasta para vender a otros posiblemente. ¿Verdad? Y hay otro texto que les quiero leer, Levítico 23:22. Cuando llegue el tiempo de cosechar, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que se hayan quedado. Déjalas para los pobres y los extranjeros, yo Jehová vuestro Dios. ¿Cuál era esa enseñanza, esa instrucción? Que si tú tenías un campo y estabas cosechando un campo de frijoles, en Israel no se cosechan frijoles, estamos haciendo una transferencia, ¿verdad? Trigo. Si tú estabas sembrando un campo de trigo,
dice, las esquinas de los campos no las recojas. Si se te cae, si almacenando y transportando el grano, las espigas, se te caen unos pedazos, unas espigas en el camino, no las recojas. Déjala para los pobres. Y eso fue lo que hizo Ruth, la moabita, cuando fue a Belén, vino a Belén y habitó en Belén con su suegra Noemí. Ellas eran pobres, ellas no tenían absolutamente nada. Lo habían perdido todo. Pero Ruth fue al campo porque llegaron el tiempo de la cosecha de la cebada. Fue al campo a espigar, allí a recoger lo que dicen en mi país, los rastrojos. Después que recogen lo que queda. Y los pobres tenían la oportunidad de no quedarse con el estómago vacío, porque en los campos siempre había alguna espiguita que quedaba o una esquinita del campo que los dueños del campo no cosechaban para dejársela a aquellos que tenían necesidad. Mira que Dios es bueno y amoroso, hermanos. Amén. Y eso quiere decir que Dios tiene en cuenta a los pobres. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo tenía un presupuesto en el cual había un pedazo ahí para los pobres. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque cuando María de Betania ungió a Jesús, dijo Judas Iscariote, ese perfume se pudo haber vendido y darle el dinero a los pobres, dijo él. No es que él estuviera tan interesado en los pobres, dice la Biblia misma hace comentarios, no que yo voy a hablar más de Judas Iscariote aquí. No voy a decir nada que la Biblia no dice. Dice, no hablaba de los pobres, sino hablaba de buscar la manera como se podía embolsillar algo. Así que el ministerio del Señor tenía un presupuesto en el cual estaban asignados los pobres. Y la primera iglesia, si lees la historia de la primera iglesia en el libro de los Hechos, si lees las cartas apostólicas, te vas a dar cuenta que la iglesia tenía en cuenta a los pobres, especialmente las viudas. Las mujeres viudas eran un cuidado especial de la iglesia, y las iglesias de Asia Menor y las iglesias de Europa levantaban ofrendas para enviar a Jerusalén y paliar el hambre que había entre los cristianos de Jerusalén por una hambruna que hubo. Así que todas esas cosas están registradas en las Escrituras. Voy a decir también que los pobres no son considerados creyentes de segunda categoría. En la iglesia, todas las personas deben ser tratadas por igual. Santiago hace una aclaración y dice, si alguien entra, un rico entra, no le des el primer asiento porque es rico. Todos deben ser tratados de la misma manera. Y hay también una de las iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Esmirna, era una congregación de pobres. Eran pobres. Se cree que eran homeless. Se creen que por causa del evangelio, los creyentes de Esmirna eran tan perseguidos, era tan contrario la ciudad y la cultura y el gobierno y los que tenían a cargo la ciudad, los políticos y la gente, los militares y estas personas, tenían a cargo la ciudad, eran tan contrarios al evangelio que los creyentes lo perdieron todo, y se cree que la iglesia de Esmirna es una iglesia de hombres, personas que no tenían nada. Y Cristo mismo les dice, escribiéndole la carta, ahí en las cartas del Apocalipsis, dice, yo sé que tú eres pobre, pero tú eres muy rico también. Eres pobre materialmente, pero eres rico en el Señor. Esmirna y los pobres han sido instrumentos en las manos de Dios también. Han sido instrumentos en las manos de Dios. Dios ha usado gente pobre. Dios usó a una mujer viuda en Sarepta de Sidón para que alimentara al profeta Elías. Los filipenses
Los creyentes de Macedonia, filipenses, de Berea y de Tesalónica enviaron a Pablo una ofrenda y le contribuyeron continuamente a pesar de que ellos eran muy pobres. En su extrema pobreza, dice Pablo escribiendo, refiriéndose a ellos, Dios los puede usar también. Y eso nos hace ver que aunque una persona tenga muy poco, también puede dar para la obra de Dios. Y Dios, hermanos queridos, Dios tiene sus pobres. Dios tiene sus pobres. La iglesia en la historia también ha sido sensible a los pobres. Los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, la primera iglesia, la iglesia que venía surgiendo de la Edad Media, una edad tan oscura, una edad tan pobre, una edad de tanta ignorancia, de tanta necesidad. La iglesia reformada, la iglesia que viene de la reforma, el resurgir de la iglesia que mira la palabra de Dios en la reforma, se preocupó no solamente por predicar el evangelio, sino también por ayudar a los más necesitados. Lutero, Calvino y todos los reformadores hacían énfasis en ver a los pobres que estaban alrededor de ellos y suplir su necesidad. La iglesia ha sido sensible a través de la historia. Voy a poner aquí 2 o 3 ejemplos. William Booth fundó en Londres en 1865 lo que se conoce como el Ejército de Salvación, el Salvation Army. Una organización que tenía el propósito de predicar y a la misma vez dar de comer a los necesitados, porque había unas hambrunas y unas indigencias y unas necesidades muy grandes en Londres. Y es a través del evangelio que estos países tan necesitados llegaron a progresar. Y fue la iglesia la primera interesada en los pobres y los necesitados. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que la primera escuela pública fue cristiana? Fue producto de la obra de la iglesia. Y las primeras clínicas para atender a la gente que no tenía nada, las fundaron los cristianos. Y los orfanatorios eran fundaciones de los cristianos. William Booth fundó el Ejército de Salvación. 7, 8 años después tenía 13 hogares para niñas rescatadas del tráfico sexual. Ellos fundaron en Melbourne, Australia, la primera casa para recibir personas que salían de la cárcel, hombres que salían de la cárcel, para reintegrarlos a la sociedad, para rehabilitarlos. Y eso fue en 1883. La iglesia siendo sensible a los pobres. El Ejército de Salvación tenía depósitos de alimentos, centros de empleos, agencias para encontrar a desaparecidos, albergues nocturnos, colonias de leprosos y muchas cosas más. Lo que hoy hace el gobierno con nuestros impuestos, lo hacía la iglesia al principio con la colaboración de sus miembros. Fue la iglesia la que dio el primer paso. Fue la iglesia la que enseñó. Fue la iglesia que surgió de la reforma. La iglesia sensible. No importa la denominación. Eso se ha extendido a muchas denominaciones cristianas o denominaciones. Hay una organización que se llama Samaritan Purse, que dirige Franklin Graham, que tiene un trabajo increíble de ayudar a las personas necesitadas. Tienen un ministerio que se llama Operation Christmas Child, que es para ayudar a niños alrededor del mundo. Las personas aquí en los Estados Unidos o en los países que tienen más recursos toman una cajita de zapatos y la llenan con diferentes
regalos y se las envían a niños en países donde no tienen regalos de Navidad. Eso se llama Operación Christmas Child. Tienen un ministerio que se llama World Medical Mission, Misión Médica Mundial, surgido en 1977, donde médicos, sin cobrar un centavo, van a países a hacer cirugías y atender personas gratuitamente, por donaciones de las mismas personas. En el mismo 97, después de la guerra, ahí la guerra que hubo en Bosnia, en la zona esa de Bosnia, surgió un ministerio de ellos mismos que se llama Children Heart Project. Hubo 2 médicos cristianos que operaron gratuitamente a 2 niños del corazón y surgió una idea de operar a niños necesitados del corazón. Varios miles de niños se han beneficiado de este proyecto alrededor del mundo. Y así. La iglesia ha tenido a través de la historia leprosorios, hospitales, clínicas, puestos médicos, orfanatorios, comedores, escuelas, centros de rehabilitación, albergues. Ha habido una sensibilidad con los pobres. La convención nuestra, la Convención Bautista del Northwest, tiene un ministerio que se llama Disaster Relief, ayuda para cuando hay desastres. Cuando llega una inundación, un incendio, un terremoto, o mandan ayuda cuando pasó un huracán ahí por Puerto Rico y destruyó. La convención tiene ese brazo compasivo de ir y ayudar a las personas. Y esa es una de las razones o la razón por la cual esta iglesia tiene en su presupuesto anual ayudar a los más necesitados, ayudando a un orfanatorio en México. Nosotros, los que estamos aquí, los que contribuimos al avance de esta iglesia, ahí en ese plato, nosotros ponemos nuestros recursos con los cuales se beneficia un orfanatorio en Puerto Peñasco, México, y un pastor que se dedica a dar campañas evangelísticas y culto a través de toda la isla de Cuba, que se llama Martín Pérez. Y otros proyectos que surgen espontáneamente, como mandar comida a pastores que hace tiempo no pueden comer una comida saludable y sustanciosa. Hay mucha oportunidad para nosotros poder ayudar. Y esa ha sido la tónica de la iglesia. La iglesia a través de la historia ha reconocido los pobres que están dentro de ellos y ha tenido compasión de ellos. Gloria a Dios, hermano, amén. Ahora, vamos a definir aquí, ¿quiénes son los pobres que debemos ayudar? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo los vamos a ayudar? Okay, vamos a definir primero, ¿quiénes son? ¿Cómo definimos una persona pobre? Bueno, una persona pobre es aquella persona que producto de circunstancias ajenas a su voluntad y a sus deseos y esfuerzos, no tiene lo necesario para vivir. No tiene lo suficiente para vivir. Esa es una persona pobre. Una persona que por circunstancias ajenas a su voluntad y sus deseos no puede o no tiene lo necesario para vivir. A eso consideramos una persona pobre. Vamos a empezar diciendo que el vago no es pobre. El vago es vago. El vago no es pobre. El vago no tiene, no porque no puede. El vago no tiene porque no quiere trabajar. Porque si el vago quisiera trabajar, entonces tuviera. Y el vago que se lamenta que no tiene, puede tener si él se pone a trabajar. Pero él no tiene lo que quiere porque no trabaja. Y no trabaja, no es porque no pueda, sino porque es vago. ¿Entendieron todo este rejuego de palabras? Entonces hay pobreza como resultado de la vagancia.
Estamos hablando de cosas muy, muy importantes aquí, pero estamos definiendo quién es pobre, ¿verdad? El que es vago no es pobre. Y con el vago, no digo que no le demos un plato de comida al vago un día, pero nosotros no estamos para mantener vagos. Ni las familias debieran mantener vagos. Las personas deben trabajar. El pobre, en la categoría de vago, no aplica para el pobre. Y Pablo dijo muy claramente que con el vago tenemos un solo compromiso. Decirle que tiene que trabajar. Ese es el compromiso que tenemos con el vago. Decirle, tienes que trabajar. Y en segundo, el que no trabaja, no come. ¿Ok? Ahora, la Biblia hace una radiografía del vago. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El vago tiene aspiraciones como todos los demás, pero no trabaja. Una persona que está durmiendo en el piso, porque estamos hablando de circunstancias que la persona puede dejar de hacerlo. Ustedes saben, te entienden bien lo que estoy diciendo aquí. Después voy a decir circunstancias que sí hay pobreza. ¿Ok? No juzguen antes de que yo diga todo. No juzguen antes que yo diga todo. ¿Ok? Estamos hablando, vamos por parte aquí. No tomen una resolución anticipada. Déjenme exponer el tema por completo. Una persona que está durmiendo en el piso. Tú le ofreces dormir en una cama. ¿Y qué va a hacer? Dígame qué va a hacer. Ir a dormir a la cama. Ir a dormir a la cama, porque lo natural es que, a no ser que la persona no esté mentalmente bien. ¿Verdad? Si aplicáramos este mandamiento, muchos de los que hoy vaguean no vaguearan. Y muchos de los que hoy se aprovechan de circunstancias estuvieran trabajando. Porque el vago hay que llevarlo a trabajar porque puede trabajar. Así que la pobreza como el resultado de la vagancia. Hay pobreza, segundo lugar, como resultado de la mala administración. Hay quien viene a pobreza porque administra mal lo que tiene. No es lo que ganamos, es cómo lo administramos. Usted y yo podemos ganar mucho, pero si no lo administramos sabiamente, si no lo administramos bien, se nos puede ir todo como el agua entre las manos. Mira este texto. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. No es por falta de trabajo, es por falta de juicio. Mira este otro texto. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. En otras palabras, las decisiones que tienen que ver con la administración y el uso de los bienes que Dios nos ha dado, siempre tienen sus consecuencias. Por eso nuestras decisiones financieras deben ser meditadas y tomadas con mucho cuidado. Porque decisiones precipitadas, decisiones alocadas, decisiones sin sentido nos pueden llevar a perder parte o todo lo que Dios nos ha dado. Dicen amén, hermanos. Creo que todo el mundo aquí me mira como si estuviera yo diciendo una cosa aquí que nadie supiera. Hay pobreza por la vagancia y hay quien viene a pobreza por la falta de administración, la mala administración. Y en tercer lugar, hay quien viene a pobreza como resultado de las circunstancias. Una enfermedad.
Un incendio, se llevó todo lo que tenía. Un accidente, una catástrofe natural, una sequía prolongada que la persona se pierde en sus cosechas, se pierde en sus cultivos, desastres naturales, una guerra, impuestos excesivos. A veces los impuestos ahogan a las personas, o a veces está la competencia desleal. Job perdió todo. No era porque él no quería. Perdió todo por una situación ajena a su voluntad. Y hay quien se ve sin nada por situaciones que nada tienen que ver con su vida. Sus deseos, su necesidad, su salud, las cosas que le han acontecido en la vida, un accidente, etcétera. Hay pobreza como resultado de las circunstancias. Ese es el tipo de persona, esa es la pobreza que nosotros debemos fijarnos. No es que no vamos a darle un plato de comida, se le puede dar un plato de comida a cualquiera aquí. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Así que nosotros no somos selectivos a la hora de darle un plato de comida a nadie aquí. Ni un vaso de agua a nadie. Nosotros le damos un plato de comida a cualquiera. Y no discriminamos si es creyente o no, si es ateo, creyente o si es enemigo de la fe. Nosotros le damos un plato de comida y un vaso de agua a cualquier persona porque eso es lo que nuestro Señor nos enseñó. Y si aquel que nos hace la guerra a nosotros tiene una necesidad, ahí estamos nosotros, le tocamos la puerta y le decimos, mira, para que tengas que comer. No somos vengativos. Los creyentes no debemos ser vengativos. Debemos ser misericordiosos. Y eso nos hace darle un plato de comida a cualquier persona. Pero debemos distinguir entre la pobreza por vagancia, la pobreza por mala administración o la pobreza por circunstancias ajenas al deseo y los esfuerzos de esa persona. Ahora, ¿cómo vamos a ayudar a los pobres? ¿Cómo los vamos a ayudar? En primer lugar, debemos identificar verdaderamente al que es pobre. La primera cosa es identificarlo. Identificar quién es verdaderamente pobre. En esta iglesia, la iglesia americana estaba afiliada a un ministerio que se llama Love Inc., que ofrecía productos de aseo una vez al mes. Y un grupo de hermanas de la iglesia y mi esposa también participaba ahí. Ellas preparaban unos paquetes y alguien mandaba personas aquí a recoger paquetes de aseo personal y cosas para la casa. ¿Y qué tú pudieras pensar de una persona que viene necesitada? ¿Verdad? Bueno, hermanos, yo quisiera que ustedes vieran los carros que manejaban esas personas. No todos. Pero aquí ese día había un desfile de Mercedes-Benz, BMWs. Y yo decía, pero ¿qué tipo de necesidad es esa? ¿Qué tipo de necesidad es esa? Hay que identificar al pobre. Pablo, hablándole a Timoteo, instruyéndole acerca de las viudas, le dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Busca al pobre que en verdad es pobre. Busca a la persona que en verdad tiene una necesidad. Identifícalo. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Esta era viuda porque no tenía esposo y esta también era viuda porque no tenía esposo. Pero en cuestión de dar, había que identificar si esta viuda tenía una familia alrededor de ella que le podía ayudar. Si tenía una familia alrededor de ella, pues que la familia le ayude. Y vamos a ayudar entonces a la que no tiene familia. A esa sí nosotros tenemos que identificar. ¿Ve? Identificar al que es pobre. No al que se quiere hacer pasar por pobre. Al que es verdaderamente pobre. En segundo lugar, debemos darle. Primero identificarlo. Segundo, darle.
Darle para que tenga, para que no pase necesidad. Darle de comer, darle de beber, darle que vestir, ayudarle en todo lo que nosotros podamos. El gobierno tiene unos programas de ayuda de celulares. ¿Sabían ustedes eso? Cuando una persona no tiene suficientes recursos, el gobierno tiene programas de ayuda de celulares. ¿Cuántos sabían eso? Bueno, yo se los digo ahora, si no lo sabían. Yo quisiera que ustedes vieran el celular que el gobierno entrega. No entrega iPhone. No entrega Samsung. Yo los he visto. Mira, es una cajita chiquitica así, fea y antigua, pero funciona como teléfono. Funciona. Con esa la persona puede llamar al 911, con eso la persona puede comunicarse con ellos, con eso la persona puede comunicarse con cualquiera. Ah, no tiene el lujo o no tiene la modernidad de los otros, pero te entrega un teléfono con el cual tú puedes comunicarte, que es para lo que están diseñados los teléfonos. Me hago entender, hermanos. Entonces, cuando le damos a las personas, le damos para que supla sus necesidades. Y damos porque nos estimulan las promesas de Dios. Las promesas de Dios nos estimulan a darle al pobre. Mire este texto: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios 14:21. El que da al pobre presta a Jehová, y el Señor le dará su recompensa. Hay promesas de Dios cuando le damos a los pobres. Cuando nosotros no nos olvidamos de ellos. Eso está en Proverbios 19:17. Y el que da al pobre no tendrá pobreza. Aleluya por ese versículo. El que se identifica con el pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos de los pobres tendrá muchas maldiciones. Proverbios 28:27. Entonces, las promesas de Dios nos dicen que de lo que nosotros recibimos, miremos a nuestro alrededor si hay alguien necesitado y ayudémosle si es un pobre. Porque Dios se agrada de eso. Óigame, tener una promesa de Dios que diga que el que da al pobre no tendrá pobreza. Uno sale buscando un pobre por ahí para darle algo. Y no debemos hacer la cosa por recibir, ¿verdad? Pero las promesas de Dios son preciosas. Segundo, honramos a Dios cuando ayudamos a los pobres. Y deshonramos a Dios y ofendemos a Dios cuando menospreciamos a los pobres. Dice el versículo, Proverbios 14:31, el que oprime al pobre ofende a su creador, mas el que tiene misericordia del pobre honra a Dios. Así que nosotros no solamente estamos aquí para cantar, para levantar las manos, para servir en un ministerio. Cuando le damos al necesitado, no estamos haciendo otra cosa que adorando y honrando a Dios también. Aleluya. Otra razón para dar: mostramos la autenticidad de nuestra fe cuando le damos a los pobres. Mostramos la autenticidad de nuestra fe. Dice Santiago que si vemos a un hermano nuestro que tiene necesidad, que está pasando frío, que tiene hambre, está pasando hambre, y nosotros le damos un abrazo y oramos con él, y teniendo nosotros para que esa persona coma, o teniendo nosotros, nos sobra una cosa, un traje de esto, y esa persona tiene necesidad, y nosotros venimos y decimos: hermano, Dios te bendiga, Dios te provea. No, Dios te bendiga, Dios te provea. No, Dios me ha dado a mí para darte a ti. Dice, cuando hacemos eso, estamos mostrando la autenticidad de nuestra fe. Dice, muéstrame tu fe por tus obras.
Y una de esas obras es ayudar al necesitado, al pobre. Y también mostramos la autenticidad del amor de Dios cuando damos a los pobres. Dice el versículo: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, su hermano en la fe, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces las promesas de Dios nos estimulan a darle a los pobres. Honramos a Dios cuando ayudamos a los pobres y mostramos la autenticidad de nuestra fe y del amor de Dios en nuestros corazones. Identificar a los pobres y ayudarlos. ¿Dicen amén, hermanos? Dos cosas muy importantes. Y la última es, ¿cómo podemos ayudar a los pobres? Bueno, procurando que salgan de la pobreza. Procurando que salgan de la pobreza. Porque hay, no digo que en todos los contextos, no digo que en todos los países, pero si alguien puede salir de la pobreza, pues vamos a ayudarlo a salir de la pobreza. ¿Sabe por qué? Porque no tiene que ser pobre permanentemente. Y sabemos que tiene que ver con circunstancias. Cada caso hay que analizar cada caso. Cada país es diferente. Entonces, mis queridos hermanos, yo he visto a Dios. Yo he sido pastor por muchos años, los suficientes años para ver personas venir al evangelio sin nada. Buscar a Dios, arrepentirse, enderezar su camino en el Señor y Dios bendecirle como le bendice espiritualmente, le bendice económicamente. Yo puedo dar testimonio. Abundantes ejemplos traería esta tarde aquí de personas que he conocido que Dios les ha sacado de la pobreza y les ha dado una vida diferente porque han conocido al Señor. Entonces dejaron de gastar en esto, dejaron de gastar en aquello, dejaron de gastar en lo otro y ahora están sirviendo al Señor y Dios les ha bendecido, les ha prosperado. Entonces, si algo podemos hacer por un pobre es ayudarle a que salga de la pobreza. Está pidiendo ayuda, si le estamos dando una ayuda, bueno, y que llegue el momento en que él pueda tener lo de él. Que él pueda tener, ¿sabe para qué? Para que él entonces mire al que no tiene. Y este que antes no tenía, ahora tiene y le da al que antes y le da al que no tiene y en la condición que él estaba antiguamente. Ese es el propósito. Que la persona pueda, Dios que conoce perfectamente nuestros corazones, quiere que nosotros no estemos permanentemente dependiendo de otras personas, sino que por la bendición y la gracia de Dios, nosotros podemos llegar a un momento en que nosotros podemos ser independientes. Esa es la idea central de los pobres. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Tenerlos en cuenta, no ignorarlos. Hay quien va a ser pobre por situaciones determinadas, ajenas a su voluntad, y tendremos que cuidar de ellos. Y lo haremos con gozo. Dicen amén. Y lo haremos gozosamente y enviaremos a los sanatorios de México gozosamente todos los años. Es más, debiéramos empezar a mandar más. Y mirar entre nosotros quién tiene una necesidad y pedirle a Dios que nos ayude a poderle dar. ¿Sabe por qué, hermanos? Les voy a decir por qué y termino con esto. Porque dijo nuestro Señor Jesús, allí en el discurso del último mensaje de Cristo, en el monte de los olivos, el último de sus mensajes antes de ser crucificado. Bueno, dio uno después que comieron ahí en sobremesa. Pero bueno, uno de los últimos mensajes del Señor ahí en el Evangelio según San Mateo. Jesús dijo, el día que regrese el Hijo del Hombre, llamará adelante de sí a las naciones. Y algunos le dirá, venid a mí, benditos de mi Padre. Y otros lo rechazarán.
y les dirá a ellos: tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Y aquellos que estaban ahí le dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? ¿O cuándo te vimos sin que tú tuvieras un lugar para dormir? ¿Cuándo? Y el Señor Jesús le respondió estas palabras: porque lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Hermano, nosotros no sabemos si Dios nos está poniendo una persona en nuestro camino verdaderamente necesitada, que es uno de los pequeños del Señor. Y el día que le estamos dando de comer, y el día que le estamos dando de beber, y el día que le estamos dando un abrigo, no estamos haciendo otra cosa que dando de comer al Señor y cubriendo a nuestro Señor. Porque nuestro Cristo todavía tiene sus pobres. Y la labor de una iglesia y el deber nuestro como creyentes es ayudar a los pobres que están alrededor de nosotros. Que Dios nos ayude a serle fieles y que ponga en nuestros corazones sensibilidad y sabiduría y discernimiento para dar al que verdaderamente lo necesita. Amén. Pongámonos en pies y tengamos un momento de oración para terminar. Te damos muchas gracias, Señor, porque en ti tenemos el ejemplo de dar de lo que tenemos para otros. Señor, nosotros tenemos porque tú nos has dado. Tenemos porque tú nos das. Y tendremos por toda la eternidad lo que tú gloriosamente y por gracia nos has dado a nosotros. Bendecimos tu nombre y te pedimos que nos ayudes a ver, Señor, donde hay una necesidad. Nos des discernimiento, muevas nuestros corazones y nos impides para ayudar al pobre. Porque haciendo eso, Señor, estamos haciendo no otra cosa que obedeciendo y honrándote a ti. Ayúdanos, Señor, y danos un corazón sensible y humilde y bondadoso. En el nombre de Cristo Jesús. También oramos por las ofrendas, que tú las bendigas. Señor, que tú las multipliques y que continúe, Señor, poniendo en nuestros corazones el deseo de compartir con aquellos que no tienen. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tu gracia, tu protección para el resto de esta semana y tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, se pueden sentar. Dios les bendiga. Los que tienen sus ofrendas, allí la depositan. Y los que son miembros se van a quedar para la votación, la elección, sí o no.